Entonces, en esta primera parte, vamos a coger, digamos, esta horita o esta hora o u hora y 15, bueno, una hora, para hablar sobre el tema que hace falta, que es sobre dominio de las funciones. Sí, igual no creo que me demore más de una hora. Y el resto de la clase lo podemos tomar para responder preguntas, ¿listo? Para que no nos dispersemos y no, y no, y no perdamos ahí el hilo de lo que está propuesto el día de hoy. ¿Listo? Entonces ahí pues para que ya vayan ahí revisando y demás. Bien, entonces Profe, recuerden buenas noches. que, aló, buenas noches. Recuerden que el taller pues es, lo formidable es que lo suban en formato PDF, ¿sí? Pues digamos teniendo en cuenta pues todas las indicaciones que están en el mismo taller, pues para no tener ahí complicaciones. ¿Listo? Ahí es importante hacer eso. El examen, pues entonces el examen, pues digamos que tienen dentro de 8 días para hacerlo, aunque va a estar habilitado durante toda la semana. ¿Sí? Entonces el parcial va a estar habilitado desde el 14 de septiembre hasta el 19 de septiembre. O sea, tenemos la otra semana para realizarlo. ¿Sí? Entonces, para realizarlo. ¿Sí? Tenemos toda la semana. Pero pues obviamente el tiempo destinado para su solución pues es el tiempo de la clase. ¿Sí? Entonces ahí está. Hola Juan, buenas noches. Listo, bien. Bueno, entonces ahí pues obviamente los avisos parroquiales, entonces para que tengan ahí pendiente lo del taller, tengan ahí pendiente lo del examen. Bueno, quiero hacer la salvedad aquí con referente al quiz, que si hay, digamos, algunas situaciones que estamos revisando, porque las preguntas numéricas pues tienen ciertas condiciones que hay que cumplir, ¿sí? Entonces hay que cumplir ahí, eh, hay que cumplir, entonces uno no puede, por ejemplo, poner unidades, no puede poner, digamos, letras ni nada, simplemente números. Y si apenas uno ingresó algún dato más o adicional o algo que, digamos, puede que esté bien, sí, puede que la respuesta esté bien, pero que usted le haya puesto algo adicional, entonces pues obviamente la plataforma lo toma como mal. Entonces estamos revisando ahí de manera manual los quizzes para poder pues tener una mejor eh, pues panorama, tener un mejor panorama frente a las notas y demás. Mm, mm, bueno, pues estaba mirando aquí la fecha de subida. Eh, no sé qué sucede. No, pues el taller está habilitado, ¿no? El taller está habilitado para que lo suban, ¿no? Pero no tiene fecha de entrega. Bueno, igual la fecha de entrega es hasta el domingo, ¿no? La fecha de entrega del taller es hasta el domingo. Entonces hay que tener ahí presente, ¿listo? Porque pues dirán que es que no hay fecha o no hay ninguna fecha, entonces lo pueden presentar cuando puedan. Entonces es este domingo el plazo máximo, ¿no? Pero no lo veo aquí que tenga, no está aquí dentro de las... Bueno, yo reviso ahorita, pero obviamente el plazo máximo de entrega del taller es el domingo, ¿listo? Entonces, ojo ahí, hay que tener presente eso. Bueno, ahora sí, vamos a la clase. Bueno, entonces el dominio de una función. Entonces va el dominio y el rango de una función. Bueno, entonces vamos a hacer aquí alusión al primerísimo clase donde nosotros hablamos de que existían, existen o bueno, o podemos relacionar una función a partir de dos conjuntos. Entonces, pues podemos relacionar
una función a partir de dos conjuntos. ¿O qué es una función? Entonces, una función, pues es la relación, recordemos que es una función. Entonces, una función es la relación entre dos variables. Ay, pero qué cosas. Entre dos variables. ¿Listo? Entonces, ¿una función qué es? Es la relación entre dos variables. Ya vimos cuáles son esos tipos de dos variables. Claro, tenemos las variables independientes. Profe, qué pena, está compartiendo pantallas que no me deja ver nada. Sí, ahí estoy pasando la pantalla blanca, la pizarra. Y las variables dependientes. ¿Listo? Revisa ahí. No se recarga de pronto. Pero aquí la estoy. Ahí volvió a pantalla y ahí vuelvo a pizarra. Listo, ahí está. A pizarra. Bueno, entonces, ¿qué habíamos dicho de las variables independientes? Que son los valores de entrada. Y los dependientes son los valores de salida. Bueno, entonces, devolvámonos aquí a los conjuntos. Entonces, nosotros teníamos, eh, por ejemplo, raíz de 4, ¿sí? Entonces, aquí ya podemos poner otros valores. Raíz de 9, por ejemplo. Y raíz de 16, por ejemplo. Este es el conjunto A. Y aquí en el conjunto B, entonces vamos a poner el 2, el 3 y el 4. Y que el conjunto A entonces va a ser los valores de entrada, o sea, la variable X, ¿sí? Y la B pues son los conjuntos, es el conjunto de salida, o sea, la variable Y. ¿Listo? Y que ellos tienen una relación, o sea, que este conjunto tiene una relación, ¿sí? De alguna manera. ¿Listo? Y que a esto lo llamamos función. Entonces ya vimos ahí que esa función depende de X. Entonces ahora miremos acá un nuevo concepto. Entonces ahora este va a ser el dominio de la función. ¿Listo? Entonces ahora esos datos de entrada o ese X ahora va a ser el dominio de la función, quien domina la función. Y entonces el Y pues va a ser el rango de la función. O sea, hasta dónde va a ir la función. A qué lado de la función va a ir. Si se extiende hasta el infinito, si no se extiende hasta el infinito, si el dominio va al infinito, si no va al infinito. Entonces, eh, todas las funciones, todos los tipos de funciones, pues tienen dominios y rangos diferentes, pero algunos son más fáciles que otros, digamos que en ese sentido. ¿Sí? Entre la función sea más compleja, ¿sí? Entre la función sea más compleja, pues saber cuál es el dominio y el rango, pues obviamente se vuelve más complejo. Pero entonces, ese tipo de cosas, digamos que se saben o se pueden manejar o se pueden solucionar fácilmente, ¿sí? Si uno desconoce el dominio y el rango de la función, si la función es muy compleja. Entonces, eso se puede solucionar muy fácil. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función polinómica, listo. Entonces, aquí ya generalizamos un poco. Entonces, las funciones polinómicas son aquellas que tienen un polinomio, ¿sí? Entonces, como su nombre lo indica, entonces dependen del grado del polinomio, del grado del polinomio. ¿Listo? Dependen del grado del polinomio. Si tenemos un polinomio de grado 1, ¿listo? Entonces, si tenemos un polinomio de grado 1, entonces una de grado 1 es, por ejemplo, f de x igual a mx más b, o sea, una línea recta.
¿sí? Entonces, una función polinómica depende netamente del grado del polinomio. Entonces, si tenemos una de grado 1 pues es mx más b, o sea, una línea recta. ¿Sí? Si tenemos una de grado 2, entonces una de grado 2 es, por ejemplo, una función del tipo ax al cuadrado más bx más c, que ya es una función cuadrática. Listo. Si tenemos una de grado 3, por ejemplo, entonces ya sería una función del tipo, esa se coloca ya ax al cubo más bx al cuadrado mm, más cx más d. ¿Sí? Y a esto es lo que nosotros denominamos cúbica. ¿Listo? Eso es lo que denominamos cúbica. Listo. Entonces, de ahí para allá, ¿sí? De ahí para allá, bueno, entonces sigue el grado 4, el 5, el 6, ¿sí? Y así va subiendo y se va volviendo más grande y más grande el polinomio. Entonces, fíjense que en las funciones polinómicas, tanto el dominio, ¿sí? Tanto el dominio como el rango, entonces al dominio lo vamos a llamar D, ¿sí? El dominio, y lo ponemos aquí entre llaves, entre corchetes, decimos que el dominio está en todos los reales, ¿sí? Recuerden que la R significa reales, ¿sí? Entonces tanto el dominio como el rango de la función, ¿sí? Como el rango R de la función, entonces pertenece a los reales. Recuerden que R significa real o números reales. Bueno, ¿qué significa que hable de los números reales? Pregunta, ¿qué significa que hable de los números reales? De todos los números que no sean imaginarios. Todos los números que hay, excepto los imaginarios, ¿no? Exactamente. Entonces, si nosotros hablamos de que el dominio, ¿sí? Por ejemplo, si el dominio está dentro de los reales, si el dominio de las funciones polinómicas en general está dentro de los números reales, eso quiere decir que puede tomar cualquier valor. Entonces, vamos a hacer aquí la salvedad de que el conjunto de los números reales, el conjunto de los números reales está dado por los naturales, por los enteros, por los racionales, por los irracionales. Entonces puede tener cualquier valor. Entonces el dominio, ya sabemos quién es el dominio, ¿no? O sea, los X, miren acá, los valores de entrada, ¿sí? El dominio, o sea, las X, los datos de entrada pueden ser cualquier valor, ¿sí? Puede ser un número entero, puede ser un número natural, puede ser un racional, una fracción, un decimal, una raíz no exacta, puede ser el número pi. O sea, puede ser cualquier valor, el que sea. Y por lo tanto, el rango, o sea, los resultados también puede ser cualquier número real, ¿sí? Entonces está dentro de los reales. Entonces, ya sabemos quién es dominio, quién es rango, ¿no? Entonces, ¿quién es dominio? Las X. ¿Quién es rango? Las Y. Entonces, si yo coloco cualquier número en el dominio, me va a dar, ¿sí? Entonces, si yo coloco cualquier número en el dominio, o sea, un número real en el dominio, me va a dar un número real en el rango, ¿sí? Entonces, allá vamos. Esto sucede para todas las funciones polinómicas, para todas las funciones polinómicas. Cualquier función polinómica funciona de esa manera, sea de grado 1, de grado 2, de grado 3, de 4, del 5, del que sea, ¿sí? Entonces nosotros, el dominio y el rango de una función, ¿sí? Polinómica,
¿sí? De grado 1, 2, 3, que son las que más se usan, pues está dado en los reales. ¿Listo? Bueno, vamos pasando ahí por los tipos eh, de funciones. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta frente a esto? No, profe, ninguno. No, señor. Bueno, bien. Bueno, entonces ya saben, ¿cuál es el dominio de una función polinómica o si sea una recta? Pues todos los reales, no importa. Bueno, entonces ahora miremos, por ejemplo, una función, ¿de cuáles hablamos? ¿De cuáles hablamos? Por ejemplo, las funciones racionales. Bueno, una función racional está definida como f de x es igual a una función que está dividiéndose con otra, o sea, un g de x, perdón, que se está dividiendo con un h de x. Esto es una función racional. ¿Qué es lo más importante de la función racional? Que h de x, o sea, la función que está en el denominador, debe ser diferente de 0, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces recuerden que en una fracción, ¿sí? Si tenemos una fracción, por ejemplo, a sobre b, entonces b debe ser diferente de 0. O sea, la parte de abajo, recuerden cómo se llama esta, se llama denominador. Entonces el denominador debe ser diferente de 0. La misma situación se debe cumplir acá. ¿Por qué no podemos tener el denominador igual a 0? ¿Por qué el denominador no puede ser igual a 0? Porque quedaría como una, ¿Por como, qué? Porque ya no sería fracción. no, sí, porque Porque todo lo de, que se divide en cero, no existe, que es una indeterminación. Eso. Entonces Es ahí una se equivocan. indeterminación. Entonces, porque si nosotros colocamos un 0 abajo, pues en principio, bueno, digamos lo que dijo el compañero, no se puede hacer, pero aparece una indeterminación. Entonces, se indetermina. Entonces, si aparece un 0 abajo, o sea, si aparece un 0 en el denominador, si aparece un 0 en el denominador, entonces es una indeterminación. Uy, es una T. Indeterminación. Es una indeterminación. Bueno, recuerden que las indeterminaciones matemáticas son, digamos, un número cualquiera, un n cualquiera dividido entre 0. ¿Sí? Esto es una indeterminación. O sea, es una operación que no se puede hacer. Si usted coloca esto en la calculadora, le va a salir error matemático. ¿Sí? Le va a salir error matemático. ¿Cuáles son las otras indeterminaciones? Pues que aparezca 0 sobre 0 también es otra indeterminación. ¿Listo? Que aparezca infinito sobre n, por ejemplo. O sea, un infinito dividido entre un número también es una indeterminación. No podemos dividir el infinito. ¿Sí? Si aparece infinito sobre infinito, entonces también es una indeterminación. O sea, ellos no pueden dividirse entre ellos porque ¿cómo vamos a dividir el infinito? ¿Sí? Y hay otras indeterminaciones, pero pues las más comunes o las que más salen son estas.
¿Cuáles no son indeterminaciones? No son indeterminaciones. ¿Cuáles no son indeterminaciones? Entonces, pues 0 sobre n. ¿Sí ven? El contrario, esta no es una indeterminación. Si usted coloca esto en la calculadora, 0 sobre 2, por ejemplo, ¿sí? 0 sobre 2, por ejemplo, entonces le va a dar 0. Entonces, 0 está dentro de los reales, entonces no es una indeterminación. ¿Sí? Si tenemos n sobre infinito, si tenemos n sobre infinito, pues también nos va a dar 0. Y 0, pues está dentro de los números reales, por lo tanto no son una indeterminación. ¿Listo? Hay muchas más no indeterminaciones, pero las más comunes o las que más salen son estas. ¿Listo? Las que más salen, las más comunes que hay. Bueno, entonces, ojo ahí. Entonces, fíjense que en una función racional, el denominador debe ser diferente de 0. Si es 0, entonces aparece una indeterminación. Pero da la casualidad de que en una función racional, si hay una indeterminación, si hay o existe una indeterminación, aparece una, entonces voy a ponerlo aquí, asíntota. Una asíntota. ¿Listo? Entonces, en una función racional, si aparece una indeterminación, se crea una asíntota. O sea, es un punto donde la función no va a pasar. Un punto es un punto en el eje X, donde la función no va a pasar. Donde la función no pasará. Listo, hay que tener ahí en cuenta eso. Entonces, hay asíntotas horizontales y verticales, hay asíntotas oblicuas. Bueno, las más importantes son las verticales, porque son las que nos hablan del dominio de la función, ¿sí? Del dominio de la función. Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo de una función racional. Bueno, vamos a hacer ahí el ejemplo de una función racional. Bueno, entonces tenemos acá f de x va a ser igual a 2x sobre 3 menos x. Bueno, esa sencillita ahí para empezar a trabajar. Listo, esa sencillita como para empezar a trabajar. Ah, 2x sobre 3 menos x. Bueno, listo. Entonces veamos ahí.
Entonces, esta función, pues en principio es una función racional. Entonces vamos a mirar esta función hasta dónde puede ir o cuál es el dominio de esta función. Entonces vamos a calcular el dominio de la función. El dominio de la función. Entonces, para hallar el dominio de la función, lo primero que vamos a hacer es coger la parte de abajo, o sea, hace 3 menos x. O sea, vamos a tomar este 3 menos x y lo vamos a igualar a 0. O sea, vamos a hacer igual a 0. Entonces, ¿por qué vamos a igualar a 0? Porque vamos a ver cuándo se hace 0. ¿Cuándo la parte de abajo se hace 0? Porque nosotros ya que vimos que si la función se vuelve 0 abajo, pues aparece la asíntota que necesitamos. O digamos, aparece cuál es el punto que la gráfica no puede tocar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros igualamos, cogemos la parte de abajo, aquí el denominador, y la igualamos a 0, entonces, ¿cuánto daría acá? Entonces, este 3 que está sumando, pasa a restar, o sea, daría menos x igual a menos 3. Multiplicamos por menos 1 a ambos lados. Entonces, x va a ser igual a 3. ¿Listo? Vean acá, ¿qué valor nos dio aquí? ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que es el punto, entonces en x igual a 3 es el punto donde se indetermina la función. Donde se indetermina la función. Profe, ¿dónde sale esos dos menos uno? Porque necesito dejar la x positiva. Recuerden que la variable siempre debe quedar positiva. Bien, entonces este x menos 3, ¿listo? Es el punto donde se indetermina la función. ¿Eso qué quiere decir? Que la gráfica no puede tocar x igual a 3. La función, o bueno, la gráfica en este caso, la función, la gráfica, no puede tocar x igual a 3, por ningún caso. ¿Listo? Como la gráfica no puede tocar x igual a 3, entonces, en x igual a 3 hay una asíntota vertical. ¿Listo? Recuerden que vertical es de arriba abajo, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo vemos esto en el plano cartesiano? ¿O cómo se vería esto en el plano cartesiano? Entonces, plano cartesiano. Voy a suponer que aquí es x igual a 3. ¿Listo? La línea roja es x igual a 3. ¿Listo? Voy a suponer ahí que esa línea roja está en x igual a 3. Y la gráfica no puede tocar ese punto. ¿Listo? Entonces la gráfica no puede tocar ese punto. Entonces regálenme un segundo. Porque aquí en el GeoGebra el GeoGebra me hace toda la función de una vez y no me deja ver cómo es en realidad. Listo. Entonces la gráfica racional sería de esta manera. Una curva hacia acá y una curva hacia acá. ¿Listo? Ojo, las líneas azules son las líneas de la gráfica. La línea azul de abajo sí me quedó rara. Listo, fíjense que la línea azul es la línea de la función, o sea, estoy graficando la función racional. Y la línea roja es la asíntota. ¿Listo? Esta es la asíntota.
Y la azul, entonces es la función, o sea, es f de x igual a 2x sobre 3 menos x. ¿Listo? Ahí está. Bien. En ese orden de ideas, entonces el dominio de la función, entonces llegando aquí al dominio de la función, o sea, al d de esta función, ¿desde dónde a dónde iría? Entonces, este sí se parte como en dos pedazos, porque recordemos que no puede tocar el 3. O sea, de todos los números posibles habidos y por haber, no puede tocar el 3. Entonces, vamos a utilizar un intervalo abierto, o sea, un paréntesis, desde menos infinito, ¿sí? O sea, podemos utilizar menos infinito, todos esos números, hasta el 3 positivo, ¿cierto? Hasta el 3 positivo que fue el que nos dio acá. También vamos a utilizar un paréntesis porque es un intervalo abierto, ¿sí? Porque no lo podemos tocar, no podemos tocar el 3. Y luego, entonces vamos a tocar, vamos a abrir desde el 3 hasta el infinito positivo. Entonces miren acá, este sería el dominio de la función. Entonces el dominio de la función, ¿desde dónde iría? Desde el infinito, desde el menos infinito hasta, ojo, hasta antecitos del 3 porque no puede tocar el 3. Y luego, después del 3, o sea, despuesito del 3, ahí como el 3.1, por así decir, hasta el infinito positivo. ¿Listo? Utilizamos para describir esa situación en el que no toca el número 3, utilizamos los paréntesis. Entonces los paréntesis simbolizan intervalos abiertos. Intervalos abiertos. ¿Qué quiere decir que sea un intervalo abierto? Que no toca el número, no toca el número, no toca el número que está en la asíntota. Bueno, listo. Bueno, entonces fíjense ahí. Bueno, ¿qué tiene de raro también las funciones racionales? Que hay funciones racionales que pueden tener 2 o 3 asíntotas. Pueden tener varias. Profe, qué pena que dice después de simbolizan. Voy. Intervalo. Gracias. Espérame un segundo, que es que estoy aquí revisando una cosita. Para mostrarles. Los paréntesis simbolizan intervalos abiertos. Los paréntesis simbolizan intervalos abiertos. No toca el número que está en la asíntota. No toca el número que está en la asíntota. Bueno. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde hay dos asíntotas, por ejemplo.
Profe, su merced sería tan amable de explicarme de nuevo por qué el dominio siempre tiene que quedar positivo y por qué se utilizaron esos 2 menos uno. Es que la verdad no recuerdo que eso El debe, proceso pues, matemático porque la variable tiene que quedar positiva. y en qué casos más se aplica. Solo en los casos donde aparece el menos x o la variable queda negativa. ¿Aplica a ambos lados? Toca multiplicar a ambos lados. No es porque el dominio tenga que quedar positivo, sino porque el proceso matemático ya lo indica que debe quedar positivo. Porque la variable no puede quedar negativa. Particularmente la variable siempre debe quedar positiva. La variable me refiero a la x, ¿no? Entonces la x siempre debe quedar positiva. Entonces al quedar positiva, pues en este caso también el 3 quedó positivo. Pero también puede quedar negativo, no importa. Ahí sí no importa ahí la situación. Profe, en ese tipo de casos, digamos, ¿siempre se tienen todos los datos para hacer el proceso o puede pasar que falte alguno? No, particularmente siempre se tiene es la función. Por eso partimos aquí de la función. Siempre tenemos aquí la función. Sí, siempre se tiene aquí la función. No sé a qué tipo de dato te refieres. No, es que, por ejemplo, cuando hice el quiz, salió un ejercicio que le faltaba un dato, pero siendo sincera, pues no supe cómo hacerlo, no entendí, no la escogí, no, no supe cómo se hacía o cómo se hallaba ese dato. No faltaba ningún dato. No faltaba ningún dato. Somos cuatro. Pues ahí sí. La situación es que ahí les decía que el punto de corte era tal, ¿cierto? O sea, la pendiente era tal, o el punto era tal, y el punto de la pendiente, había un punto, y el punto de intercepto era tal, ¿cierto? Sí, Por eso, o sea que el otro punto era 0,11, por ejemplo. Porque acuérdense que cuál es el punto de intercepto cuando x es igual a 0. Profe, su merced sería tan amable ahorita de hacernos una retroalimentación sobre esa pregunta porque veo que somos varios compañeros de que el mismo caso. Sí, por ahí alguien me escribió una retahíla frente a eso. Sí, ya te escuché. Listo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí de f de x. Listo. F de x igual a 2x más 5, a 2x menos 5, sobre x al cuadrado menos 5x más 6. Bueno, entonces fíjense acá en este momento. Esta también es una función racional, bueno, es un poco más compleja, ya es de grado 2, ¿sí? Entonces ya es de grado 2. ¿Qué significa que sea de grado 2? Que van a aparecer dos asíntotas, ¿sí? Dos asíntotas. Entonces, recordemos que el primer dato, ¿sí? El primer paso es coger el denominador, o sea, x al cuadrado menos 5x más 6, ¿sí? Y lo vamos a igualar a 0, ¿listo? Y lo vamos a igualar a 0. Al igualarlo a 0, pues entonces esto se puede solucionar de dos formas, ¿sí? Se puede solucionar de dos formas. En el caso de la ecuación cuadrática, utilizando la ecuación cuadrática, o pues viéndolo aquí por este punto de vista, pues entonces el caso 6 de factorización. El caso 6 de factorización, o sea, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. De las dos formas debe dar, ¿sí? De las dos formas debe dar. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que debemos hacer. Debemos coger el denominador y
pasarlo, ¿sí? Y igualarlo a 0. Al igualarlo a 0, entonces ahí vemos dónde aparecen las asíntotas. Entonces vamos a factorizar esto. A factorizar. Bueno, entonces, dos paréntesis. Vamos a seguir aquí, estoy igualándolo a 0. Entonces, raíz de x al cuadrado, x, entonces x a un lado, x al otro, primer signo menos, y aquí menos por más, menos, ¿listo? Entonces, primer signo menos, y luego menos por más menos. Dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 5. 3 por 2. 3 y 2. Listo, recordemos que ponemos el más grande de primeros, ¿no? 3 y 2. Listo. Ojo, que esto está igualado a 0, ¿listo? Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo primero que debemos hacer, entonces, sería coger aquí x más 2, x menos 3, perdón, x menos 3, igualarlo a 0. Entonces daría x es igual a, este que está restando pasaría a sumar, ¿no? X más 3. Y la otra, o sea, quedaría x menos 2 es igual a 0. Y despejamos x, entonces x es igual a 2. Listo. Listo. Cada una de las respuestas, como están igualadas a 0, entonces despejamos x. Entonces, bueno, otra vez. Tenemos esta función, fíjense ahí, tenemos esta función, una función racional. Vamos a hallar el dominio de esta función, ¿sí? Vamos a hallar el dominio de esta función. Lo primero que vamos a hacer es coger el denominador de esta función, igualarlo a 0. Entonces, ¿por qué igualamos a 0? Porque cuando igualamos a 0 es cuando encontramos las indeterminaciones, o sea, los puntos donde la función no puede tocar. O sea, los puntos donde la función no puede tocar. Como esto es un polinomio de grado 2, lo podemos resolver o utilizando la ecuación cuadrática o en este caso, utilizando el caso 6 de factorización, que es el x al cuadrado más bx más c, que fue el que acabamos de usar. Entonces, factorizando ese polinomio, entonces, paréntesis a un lado, paréntesis al otro, mantenemos la condición de igualar a 0, ¿sí? La mantenemos para que no se nos olvide ahí lo que estamos haciendo. Raíz del primero, entonces x a un lado, x al otro. El primer signo menos, mírenlo acá, primer signo menos, ¿listo? Primer signo menos. Y menos por más, listo, vean aquí menos por más, menos. Y listo. Dos números que multiplicados me den 6, pero sumados me den 5. Entonces, dos números que multiplicados me den 6, pero sumados me den 5. Entonces, eso estuvo fácil. Entonces tenemos el 3 y el 2. ¿Listo? Entonces, ojo, aquí tenemos la condición de que esto debe ser igual a 0. ¿Por qué debe ser igual a 0? Porque son los puntos donde la función se va a indeterminar. ¿Sí? Son de los puntos donde la función se va a indeterminar. Y por lo tanto van a aparecer las asíntotas. Entonces cogemos el primer paréntesis y lo igualamos a 0. Despejamos x, nos dio x igual a 3. El segundo paréntesis, entonces aquí despejamos, nos dio x igual a 2. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las asíntotas de la función. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora el dominio de esa función, bueno, espérame un segundo. Quiero mostrárselas aquí por el GeoGebra para que la tengan ahí presente.
Bueno, entonces ahora sí. Entonces, el dominio de la función, ¿cuál sería? Vamos a pintarla aquí. Entonces, ya se las muestro acá y ahorita la hacemos en el GeoGebra para que ustedes pues, también puedan hacer el ejercicio más fácil. Bueno, entonces voy a suponer que x2 queda acá. Listo, entonces vamos a poner aquí la asíntota de x igual a 2 y la asíntota de x igual a 3. Coloquémosla por acá, a ver, para que se vea ahí la gráfica. Entonces este sería x igual a 2. Ojo, esto no está a escala, ¿no? Y este sería x igual a 3. Bueno, entonces ¿cómo se imaginarán que sería la función? Bueno, entonces ¿cómo sería el dominio de la función teniendo en cuenta pues las dos asíntotas que tenemos ahí? ¿Cómo sería el dominio de la función? ¿Cómo podemos escribirlo? ¿Cómo estaría escrito ese dominio? Este dominio estaría escrito como desde mm, Desde infinito negativo Sí, desde menos infinito. ¿Hasta dónde? hasta 2 Hasta el 2. Listo. Eso, muy bien. abierto. Y abierto. Eso. Muy bien, porque ve, aquí tenemos la primera asíntota, ¿cierto? Ahora, miren que tenemos este espacio de acá. Ya. Sería de 2 abierto, coma, de 2 abierto a 3 abierto, Listo. coma, de 3 abierto hasta más infinito. Listo. Ahí quedó. Listo. A veces también se puede escribir como menos infinito sobre, bueno, infinito coma 2. Le hacen un U porque pues es el conjunto, ¿no? Listo. Ah, ahí va, es una U, no una coma. Listo. De cualquiera de las dos maneras se puede escribir. Listo. Acordémonos que siempre hablamos de conjuntos, entonces ahí el conjunto. Entonces, ya sabemos cuál es ese dominio de la función, o sea, los x que va a tomar la función, ¿sí? Los x que va a tomar la función. Bueno, vamos a hacerla en el GeoGebra para que la vean como... Vamos a hacerla en el GeoGebra para verla como... ¿Cómo se ve? Mírenla. Esa es la función que estamos trabajando ahorita. Entonces, fíjense que la gráfica, entonces las asíntotas, entonces sería x igual a 2 y la otra sería x igual a 3. Profe, disculpa que pueda una pregunta. Señor, ¿Qué pasaría, o bueno, qué sucede entonces en este caso con el numerador, con el 2x menos 5? no el numerador. Bueno, al principio el numerador no sirve para hallar las asíntotas horizontales, ¿sí? Pero la asíntota horizontal simplemente nos va a decir qué tan arriba o qué tan abajo esté la función, ¿sí? Entonces, el numerador nos sirve para hallar las asíntotas horizontales, ¿sí? Una asíntota horizontal.
Esa nos va a indicar qué tan arriba o qué tan abajo esté la función, pero no interfieren en el dominio de la función, ¿sí? No intervienen en el dominio, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces no tienen nada que ver con el dominio. Entonces por eso no lo tocamos. Ah, sí, no, lo preguntaba era pues porque ahí creo que un punto muy similar en el taller, Sí, pero no, entonces tenéis la duda. sí, pero no, sí, es una buena pregunta, pero en este caso, pues no lo, digamos, no lo tenemos en cuenta porque pues no interfiere en el cálculo del dominio. En el dominio, en el rango de pronto, pero no, particularmente todo se rige a los valores de X. Eso es más importante los valores de X. Bien, entonces en este momento, fíjense acá, a ver, voy a cambiar esto también a verde. No sé si logran apreciar ahí las líneas verdes, o las coloco rojitas para que se vean. La rojita una y rojita la otra. Entonces fíjense que en x igual a 2 y en x igual a 3, mírenlas ahí están. Entonces x igual a 2 y en x igual a 3 están las asíntotas verticales, las que acabamos de calcular. O sea, efectivamente están bien calculadas. Y el azul es la función. Esto es la función que acabamos de hacer. Entonces ahí está el dibujito de la función. Para que lo... Profe, para los puntos, digamos, si en el taller sale un punto así, ¿debemos graficar también la función o solamente las asíntotas? Lo que nos diga el taller, lo que nos diga el punto del taller. Lo que dice, determine el dominio de las siguientes funciones y grafique para un intervalo adecuado. O sea que sí hay que graficar. Pero pues con el GeoGebra ustedes pueden graficar muy fácil. Entonces no se estresen por eso. Porque pues ponerse uno a hacer esto a mano es un poquito dificultoso, la verdad. Porque hay que poner, por ejemplo... Profe, o sea, se puede copiar el pantallazo y pegarlo al trabajo de la toca- gráfica. Sí, sí. Porque toca con datos grandes y luego datos pequeñitos. Entonces utilicen el GeoGebra. ¿Listo? Utilicen el GeoGebra para graficar. Utilicen el GeoGebra ahí para graficarlo. Que a mano, graficar estas son muy difíciles. ¿Sabes? Esta es muy difícil ahí. A mano es un poquito complicado. Bueno. Listo, Paola. Listo. Bueno, listo. Bien. Entonces, de la parte de dominio de una función racional, ¿entendido? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Bueno, bien, muy bien. Bueno, ahora sigue el terror, las raíces, las funciones radicales o las funciones con raíces. Bueno, las funciones con raíces o la función raíz de x. Bueno, como nosotros estamos trabajando en los reales, con los números reales, entonces hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Entonces, cuando la raíz es par, listo, o sea, es una raíz cuadrada o cuarta o sexta, bueno, en fin, cuando sea par, entonces las raíces negativas no existen. No existen, no se pueden hacer. Por ejemplo, la raíz de menos 2, la raíz cuadrada de menos 4, por ejemplo. La raíz cuadrada.
¿Cuál es el número que nos importa? Este, el radical, el índice de acá. ¿Sí? No el número que está ahí adentro, sino el número que está acá afuera. Este es el número importante. Esto es lo que nosotros debemos mirar. En este caso es una raíz cuadrada. Si la raíz cuadrada de menos 4, entonces no existe, no se puede hacer. No existe. O sea, no está definida dentro de los números reales. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 5, tampoco. ¿Sí? O sea, no existe. No existe. No existe, no puede suceder, no pueden haber raíces negativas, ¿sí? Entonces ahí está. Y el otro, entonces si la raíz es impar, o sea, 3, perdón, bueno, 1, 3, menos que la 1, no. La 3, la 3, la 5, la 9, 5, 7, 9. Y etcétera, etcétera. Estas sí están definidas. Entonces estas sí se pueden realizar, sí están definidas. Sí están definidas en los reales. Listo. Entonces, por ejemplo, la raíz cúbica, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8. ¿Sí? La raíz cúbica de menos 8 en este caso es menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 por menos 2 por menos 2 es igual a menos 8. ¿Sí ven? Entonces, estas sí están definidas. ¿Sí? Estas sí están definidas, sí pueden tener números negativos adentro, ¿sí? En cambio las pares no, entonces las pares no, ¿listo? Pero ojo, como estamos trabajando dentro de los números reales. Cuando salgamos de los números reales, por ejemplo en los números imaginarios, este tipo o esta primera raíz cuadrada sí está definida, ¿sí? Allá sí podemos definir esas raíces, pero ahorita en este momento no. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, la función raíz de x, ¿qué es lo más importante? Pues que nos pide que es raíz cuadrada. Bueno, en principio eso. Y segundo, de que todos los valores deben ser positivos. Todos los x deben ser positivos. Profe, que pero no entendí en el tema de que si la raíz, digamos, si es impar, si tiene raíz a pesar de ser negativo, porque los pares no. O sea, Porque, o la pregunta sería, digamos, ya sé para dónde vas. Por ejemplo, hagamos aquí el ejemplo. Si tú tienes, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? Raíz cuadrada de 4. 2. 2, ¿cierto? 32. Ah, no. ¿Por qué? Porque 2 por 2 2. por 2, 4. Eso, muy bien, porque 2 por 2, 4. Ahora, raíz de menos 4, ¿cuál sería? Ay, coloqué No otra se cosa. puede porque menos por menos va a dar siempre positivo. Ajá, muy bien. Entonces, si tengo menos 4, entonces no tengo dos números exactos, no tengo dos números iguales que me permitan encontrar ese menos 4. Si yo digo menos 2, exactamente como dice la compañera, si yo multiplico menos 2 por menos 2 me va a dar 4 también, pero positivo. Si yo coloco menos 2 por 2, no la puedo usar porque los dos números deben ser exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, como ves, en este caso no hay respuesta. Entonces, por lo tanto, no está definida, no sirve, no nos funciona dentro de los Ok. números reales. A eso Vale, profe, gracias. Y lo mismo sucede con todas las raíces pares, o sea, con las 2, con las 4, con las 6, con las 8, lo mismo sucede con los pares. En cambio, los impares sí pueden suceder, como lo que hicimos acá con el
con el 8. ¿Listo? Entonces, a esta situación, digamos, bueno, pues estuvo bien ahí la aclaración, a esta situación, esta función específicamente, que es la más sencillita de todas, la raíz de x, todos los valores deben ser positivos, no puede tener ningún valor negativo. Por lo tanto, el dominio de esta función, pues sería, ¿desde dónde sería? Desde 0, Desde el 0, ¿cierto? Entonces, desde el 0 infinito positivo. hasta el infinito positivo. Pero en este caso sí la podemos meter aquí en un intervalo cerrado, mira, con una llavecita, porque sí podemos usar el 0. Entonces coloquemos acá. Usamos un intervalo cerrado. Utilizamos un intervalo cerrado que simboliza que sí podemos usar el número. Usar el número en referencia. Listo. El intervalo cerrado particularmente se simboliza con las llaves. ¿Listo? Con las llaves. El infinito siempre lo vamos a dejar con paréntesis porque nunca vamos a alcanzar el infinito. O sea, nosotros nunca vamos a alcanzar a tocar el límite de los números. Entonces siempre va a estar así. Pero esta función en particular, esta función de raíz de x, sí puede usar el 0. Si podemos usar raíz de 0, pues 0. ¿Sí? Entonces ese sí lo podemos usar. ¿Cuál es la diferencia entonces de las llaves a los paréntesis? Que en los dos paréntesis nos dice, vea, ojo, acérquese al número pero no lo toque. En cambio la llave sí dice, tranquilo, utilícelo. ¿Sí? Entonces no se preocupe ahí. Bueno, entonces venga a ver, miramos un ejemplo más, un poquito más complejo. A ver, buscamos acá. Aquí encontré uno. 1 menos 2x. Bueno, entonces vamos aquí a hacer otro ejemplo. Entonces f de x es igual a la raíz de 1 menos 2x. Listo, entonces vamos a hallar el dominio de esa función. Es el dominio. Estamos calculando el dominio de esta función. Entonces, para hallar el dominio de esta función, pues sacamos todo lo que hay dentro de la raíz, o sea, 1 menos 2x. Y ya sabemos que como en el caso anterior, fíjense aquí, podemos arrancar ¿desde dónde? Desde el 0, ¿cierto? O sea, podemos arrancar desde el 0. Del 0 para arriba todo lo que sea, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar aquí que sea mayor o igual que 0. Entonces, esto ya se convierte en una inecuación, pero nosotros pusimos esa, digamos, como esa inecuación. Entonces, 1 menos 2x debe ser mayor o igual que 0. Recuerden que lo podemos usar. Uy, Esteban va a resolver el ejercicio.
¿Vas a despejar ahí X? No sea tímido, no sea tímido. Entonces vamos a despejar esta inecuación, ¿listo? Entonces, recuerden que las inecuaciones tienen ahí sus puntos claves, pero pues esta está muy sencilla. Entonces este 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces nos quedaría aquí menos 2x mayor o igual a menos 1. ¿Listo? Está sumando, pasó aquí a restar. Y ahora este menos 2 que está dividiendo, perdón, que está multiplicando pasa a dividir. Entonces queda x mayor o igual a... Listo. Entonces vean ahí. Este 1 que está sumando pasa aquí a restar. Y este menos 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces aquí x debe ser mayor o igual a 1/2. Recuerden que ahí queda positivo. Listo, queda positivo. Listo, entonces el dominio ¿desde dónde a dónde queda? Entonces el dominio de esta función quedaría hasta, desde hasta. Desde y hasta. Desde 1/2 Eso. hasta infinito positivo abierto. Excúsenme un segundo. Excúsenme un segundo que aquí esto no lo podemos hacer así, tan folclórico. Pero recordamos aquí una cosa. Cuando hacemos inecuaciones, ojo, recordemos que esto es una inecuación, ¿no? Inecuaciones. Cuando hacemos inecuaciones y tenemos un número negativo aquí, ¿sí? Cuando dividimos, les voy a colocarlo aquí. Mejor lo coloco aquí en texto para que quede bien. Cuando dividimos entre un número negativo, el signo de la inecuación cambia de sentido. ¿Listo? Ojo, es solamente una regla ahí. Entonces, cuando dividimos entre un número negativo, el signo de la inecuación cambia de sentido. Bueno, entre ese orden de ideas vamos a hacer este ejercicio bien hechecito. Voy a hacerlo paso a paso. Lo que pasa es que las inecuaciones uno debe hacer pasos a pasos y uno se salta las cosas. Si tenemos menos 2x y a veces al uno saltarse, entonces por eso es que se le pasa a uno las cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a quitar este menos 2 que está multiplicando, entonces vamos a dividirlo. Entonces vamos a dividir entre menos 2. O sea, quedaría 1 sobre menos 2 por menos 2x mayor o igual a menos 1 Listo, vean acá. Entonces, vamos acá a recordar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos quitar este menos 2 que está multiplicando, ¿cierto? Si está ese menos 2 multiplicando, pues tenemos que utilizar su operación contraria o su inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de menos 2 sería 1/2, ¿sí? Sería 1/2. En este caso, fíjense, entonces tenemos que multiplicarlo por menos 1/2. Al multiplicar por 1/2, entonces, ahí sí, este menos 2 se cancela o se simplifica con este menos 2. Pero al hacer esta operación de multiplicar por un número negativo, por dividir por un número negativo a ambos lados, la inecuación cambia. ¿Listo? De sentido. Entonces sería x
mayores o iguales a, entonces aquí quedaría a 1/2. Listo, ahora sí me cuadra. O sea, profe, que para poderle cambiar el signo al 1/2 hay que cambiarle el sentido del Sí. mayor o menor igual. Entonces, ojo ahí, cuando nosotros multiplicamos o dividimos en ambos lados de la ecuación, ¿sí? Cuando multiplicamos o dividimos en ambos lados de una inecuación, ojo, en una inecuación, el símbolo o el signo cambia de sentido. Eso sí hay que tenerlo ahí presente. Porque pues el paso, digamos que el paso como es como nos tocó hacerlo aquí ahora, ¿sí? No como hacemos en las ecuaciones. En las ecuaciones nosotros tenemos 2x igual a 1, entonces de una vez las pasamos y esto queda igual a 1/2, ¿sí? O sea, esto es en una ecuación y no cambia, no interfiere porque el signo igual seguirá siendo igual siempre. Pero en una inecuación, si nosotros multiplicamos o dividimos en ambos lados de la ecuación, ¿sí? De la inecuación, entonces nos cambia el sentido de la inecuación. Eso sí hay que tenerlo presente, hay que tenerlo muy pendiente ahí. No sé si el semestre pasado alcanzaron, sí, creo que ustedes en matemática básica alcanzamos a ver inecuaciones, ¿no? Creo que se alcanzó a ver algo de inecuaciones. Y ese sí es, digamos, como eso sí es una de las reglas que se presentan, digamos, al puro principio, porque uno tiende a hacer inecuaciones iguales a ecuaciones, y en este paso es donde uno se equivoca. Entonces hay que tenerlo ahí con cuidado. En ese orden de ideas, pues x quedó como x mayores, ¿sí? O x menores a -1, a -1/2, perdón, a 1/2. ¿Cómo leemos esto? X menores a 1/2. X menores a 1/2. De este modo, entonces ahora sí el dominio cambió, ¿no? Porque ¿Menores o igual? Menores o iguales. Menores o iguales, sí señora. Muy bien. Entonces en este caso el dominio cambió. Ahora sí, ¿cómo quedó? Ahora sí, ¿cómo queda el dominio? Si son x menores o iguales a 1/2, ¿cuáles son los 0, menores? ¿Desde 0? 0 hasta 1,5. Más menores, Infinito Menos. negativo. Menos infinito. Negativo. eso sí. Esto negativo. Desde menos infinito negativo hasta el 1/2. Listo. Cerrado. Entonces, uy, quedó como extraño, ¿cierto? Probemos. Probemos que sí sea. Entonces vamos a inventarnos ahí un número. Si x es igual a -10, por ejemplo. Está por allá en el menos infinito. Entonces sería f de -10 sea igual a la raíz de 1 menos 2 por 10. Perdón, menos 10. Entonces quedaría aquí la raíz de 1. Y menos por menos más. Ah, veas que aquí siempre va a dar positivo. Raíz de 21. Que se me giró aquí la tablet y ahora me quedo aquí. Listo. Entonces fíjense, como aquí todas las raíces van a quedar positivas, pues entonces va a estar definida entre los números reales y por lo tanto ahora sí ya quedó. ¿Listo? Ahora sí ya quedó. Por más números negativos que vamos a poner aquí en la X, siempre va a dar positivo. Entonces ahí quedó bien el dominio. Ahí quedó bien calculado el dominio. Bueno. Entonces, ojo ahí con la inecuación. Sobre todo la inecuación que tienen que hacer ahí para la raíz. Bueno, entonces,
mirando aquí el taller, entonces tienen una función lineal. Dame un segundo porque de pronto me estoy corriendo mucho. ¿Listo? ¿Ya tomaron apuntes? Qué particular. Listo. ¿Dudas, preguntas? Para que nos quede tiempo de resolver lo que hace falta. ¿Dudas, preguntas? Por mi lado, no, señor. No, señor. Bueno, bien. Vale. Bueno, entonces déjenme aquí cambiar un momentico al taller. Entonces, bueno, aquí tengo el taller. Bueno, entonces, funciones. Bueno, yo creo que ya tienen esto ya realizado. Recuerden que habíamos dicho que solo hacer los datos y ahí la función. Se pueden guiar ahí con el GeoGebra. Esto es un proceso netamente algebraico que, pues, bueno, ya lo hicimos. Bueno, entonces aquí dominio. Entonces, para que grafiquen. Una función lineal. Entonces, ya fue lo que vimos al principio. Recuerden que las funciones lineales están definidas en los reales. O sea, pueden usar todo. La raíz, hay que hacer la inecuación. Hay que hacer la inecuación para saber hasta dónde va el rango. Una función trigonométrica. Entonces, una función trigonométrica también está definida en todos los reales. Ella no tiene restricciones de positivos ni negativos, ni tiene asíntotas ni nada. Entonces, una función trigonométrica no tiene restricciones. También está definida en los reales. ¿Listo? Igual que la línea recta. ¿Listo? No hay problema. Y en la función racional, pues entonces es solucionar el denominador, ¿sí? Que esté 1 al cuadrado, de solucionar el denominador, hallar las asíntotas y ubicar el conjunto dominio. ¿Listo? O el dominio, así como hicimos en el anterior ejercicio, donde habían dos asíntotas. ¿Listo? No saque la perrita por ahí. Bueno. No te qué. Bien. Entonces, tomémonos ahí un momentico, 5 minuticos de descanso y ya regresamos y solucionamos ahí las dudas que tienen ahí pendientes. ¿Listo? Entonces tomamos agüita y Listo, minuticos ya. Segundo punto. Listo ya. Segundo punto del taller. Sí, señor. O sea, aquí. Sí, señor. Sí, tengo una duda con el -2 de f de x. La pregunta es, como él finalmente va con la fórmula donde queda todo agrupado al otro lado, ahí está como -2. Cuando pasa al otro lado, pasa como 2 positivo, pero multiplicando o sumando. Pero ¿en qué punto? ¿En qué situación? ¿En esta o en F o esta? G. En F o G. No, no, ahí no cambia el signo.
Ahí no cambia el signo porque ahí O sea, queda... pasa al otro lado como -2. No, 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 no. No, porque no hay que cambiarlo de lado. No, no, no. Ahí no hay que cambiarlo de sitio ni nada. Porque ¿qué haces en F o G? Coges todo lo de G de X, o sea, esto que tenemos acá, y lo metes donde está aquí la X. O sea, lo cambias. O sea que en este caso quedaría x igual a -2 más entre paréntesis todo lo de g. No, sin la X, sin la X. Ahí queda F de X igual. ¿Estás apuntando ahí? Sí, A ver señor. si no cambia acá. F de X igual, abre paréntesis. Todo lo de G de X, Sí. todo todito. Cierra paréntesis, -2. ¿Al final o ese -2 al principio? Al final, que va aquí después de la X. Entonces, por eso te digo, abre paréntesis, todo lo de G de X, cierra paréntesis y -2. Y ya, Sí, es que ahí es soluciona. donde tenía la duda, porque pues en lo que habíamos hecho en la fórmula, digamos, la que habíamos hecho ejemplo, que era 2x al cuadrado, cuando estábamos resolviendo, era f de x igual a 2, entre paréntesis, todo lo que está en g. Ah, pero es que en ese ejercicio era 2x más 4, si no estoy mal. No, 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Ah, pero entonces sí, hay que tener en cuenta. Ah, bueno, ahí es cuando nos estamos devolviendo, ¿no? Cuando hacemos G de G o F, ¿cierto? G compuesto F. No sé, entonces si yo lo tengo mal, yo aquí lo tenía como f o g. Mm, sí, pero bueno, pero así como el procedimiento que hicimos, que lo que escribimos ahorita está bien. O sea, sería F de X igual, abro paréntesis, todo lo de G, X al cuadrado, ¿qué es lo que sigue? Bueno, Más 3x más 4. y ya, y resolver ahí ese. Ok, y eso sería f o g o g o f. Este es F o G. Este sí es el más sencillo. Ya, ese sería el resultado de ese ejercicio. Profe, ¿se me podría regalar la fórmula de g o f o es igual? No, porque ese Solo sí que es se más invierte. difícil, ahí sí. No, no, solo la fórmula básica. ¿Cómo Donde la está fórmula? X, donde está X hay que poner F de X. O sea, en cada X hay que poner todo esto. Ah, ok. Y eso te va a quedar un larguero. Enorme. Ese es el largo más largo. Sí, es que O- tenía esa duda con el ejercicio, Sí, yo porque el también que tenía habíamos esa hecho duda, ejemplo, profe. pues figuraba era primero el 2 y ahí sí todo entre paréntesis. Pero era porque también ese era como 2x sí, era también 2x al cuadrado, algo así. Sí, era 2x al cuadrado, era f de x, 2x al cuadrado, de x. Sí, pero era porque el ejercicio tenía un 2x, aquí no tiene. En este caso, como la x va solita, el 2 va hasta el final, el Sí, -2. eso sí. Bueno, listo. ¿Alguna otra duda del taller? El Profe, de ¿cómo se coseno. hace el punto 3 del punto 3? El del coseno. Eh, no me escuchaste cuando lo expliqué. No, profe, qué pena. Yo dije que las funciones trigonométricas también se definen en los reales. O sea, en ese no hay que hacer nada. Las funciones trigonométricas también están definidas en todos los reales, así como las funciones
así como las funciones polinómicas, así como las funciones polinómicas, así como esta. Entonces no hay que hacer nada extraordinario, algún tema, algún proceso adicional. En cambio, en las raíces y en las funciones racionales sí hay que hacer el ese adicional, eso adicional. Pero tanto en las polinómicas como en las trigonométricas no hay que hacer nada adicional, porque ellas ya están definidas en los reales. O sea, profe, en ese punto solamente sería graficar. Graficar, sí. Graficar y colocar D igual, entonces D igual, dominio igual a los reales. Porque el conjunto del dominio o el dominio de esa función son todos los reales. Sí, entonces, tanto en ese J de X, entonces acá en J de X y en G de X, el dominio está en los reales. Y en f de x, o sea, en esta de la raíz, y en esta h de x, que es la racional, hay que hacer los procesos adicionales que vimos el día de hoy. O sea, nos toca hacer este de acá, que es la inecuación, y en la racional toca hacer, pues encontrar las asíntotas. Ahí está. Entonces ahí está, ahí está. Bueno. ¿Alguna otra duda? No, señor. Bueno, bien. Entonces, fíjense bien acá. Fíjense bien acá. Entonces, si nos preguntan, si nos dan la información de que si tenemos un punto cualquiera, sí, vamos a suponer el punto, no sé, 5,7 y tenemos un punto y que la gráfica pasa por un punto de intercepto o el punto de corte con el eje Y. El punto de corte con Y es, digamos, pongamos aquí -1. Entonces ya podemos, pues en principio, pues plantear una ecuación de la recta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Definimos la ecuación de la recta como f de x igual a mx más b, ¿cierto? Ya conocemos quién es b, ¿cierto? ¿Quién es b? B es el punto de intercepto por donde la gráfica va a pasar. Entonces, si nosotros trazamos aquí el plano cartesiano, entonces la gráfica va a pasar por -1. O sea, esta gráfica sería más o menos como así. ¿Listo? Esta gráfica sería más o menos así. Este punto sería el B, o sea, -1. Y vamos a suponer que este punto de acá es el punto 5,7. O sea, aquí sería 5 en X. Y este sería 7 en Y. Listo. ¿Qué tiene de especial este punto? Pues que este punto no es el punto -1, bueno, sí es el punto de intercepto con el eje de la Y, pero pues es el punto 0, -1. Es el punto 0, -1. Recuerden que aquí en todo el centro del plano, es 0. Entonces, si es el punto de intercepto, pues entonces eso quiere decir que cuando x es igual a 0, llévale
menos 1. X y Y. Si bien a eso estaba la pregunta. Entonces ya tenemos los puntos, ya tenemos dos puntos, el punto 5,7 y el punto 0, menos 1. Y ya con esto pues ya se puede hacer el resto. Lo único es que tenían que analizar un poco la situación. Porque es que, o sea, particularmente siempre quieren que, o que siempre quiere, o siempre se quiere que encontrar la pendiente y encontrar el punto de intercepto. Pero pues particularmente las cosas se deben de analizar a veces desde varios puntos de vista. Y a eso es que uno va. Aquí ustedes tienen unos conceptos, tienen unas bases, tienen, digamos, toda la situación y pues deben analizar el ejercicio desde varios puntos de vista. Es como, por ejemplo, este era un tipo de pregunta donde les daban un punto y el punto de intercepto. Había otro tipo de pregunta donde les decía, simplemente en palabras, la pendiente, entonces la pendiente es 4, el punto es menos 3, por ejemplo. Entonces, haga la ecuación o defina la ecuación. No, defina la ecuación. Defina la ecuación de la recta. Y luego halle x igual a, no sé, 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué es definir la función? Pues que f de x es igual a ¿quién? A mx más b a mx más b. Ya le están dando la función, ya le están dando la pendiente, o sea, sería 4x menos 3, porque ya le están dando los datos. Entonces, como usted ya tiene definida quién es la función, pues entonces simplemente reemplazaba. Decía si x es igual a 10. Entonces sería 4 por 10 más 3. Ah, perdón, menos 3 en este caso. Entonces sería 40 menos 3. Entonces en este caso sería 37. Eso era lo que se estaba buscando. ¿Qué pasa con las preguntas de tipo numérico? ¿O qué pasa con las preguntas que eso sí es lo que me he dado cuenta? Y pues, digamos, revisando con los demás docentes de los otros cursos, pues nos dimos cuenta que si usted ponía, por ejemplo, en el cuadrito, es que esto es igual a 37, ya por el mero hecho de colocar el igual, ya se contemplaba como mal. Si usted colocaba f de x es igual a 37, pues el mero hecho de colocar todo esto, ya, digamos, se ponía como mal. Si colocaban es que la respuesta es igual a 37, también salía mal. Sí, entonces hay muchos aspectos que hay que revisar. Por eso les decía al principio de la clase que pues que vamos a revisar, digamos, de manera personal a cada uno de los muchachos para poder revisar las preguntas que quedaron de ese estilo. Entonces, si usted puede tener la respuesta bien, pero si le agregó un igual, si le puso una respuesta, si le puso una F, si usted puso algo adicional, pues entonces pues es para valerle ahí el punto. ¿Sí? Profe, pero digamos cuando yo hice el quiz, Sí. en un punto decía haya la pendiente. Entonces, pues yo puse, ¿no? M es igual al valor que daba, a 105 creo que era que daba. Eso, entonces sí es que hay. Pero, sí, pero ahí automáticamente yo le envié, el sistema me dijo, no la puede enviar, esa pregunta está mal. Y yo, pero, ¿y ahora? O sea, Y entonces después, no te cogía la... no, él le decía a uno que si llevaba un punto, un igual, una M, una R, cualquier cosa que no fuera número, le rebotaba a uno la respuesta y pues se la rebotaba y se la rebotaba hasta que le dejaba a uno Hasta solo que le los dejaba a valores. uno entrar el número. Ve tan raro porque Sí, sí, pero que aquí no hay servían que los sí pregunta. puntos, no servía eso. Le rebotaba a uno la respuesta, le salía un letrerito rojo y no dejaba pasar ni Porque enviar. sí, eso fue lo que, pues digamos, he visto
eso fue lo que más se vio. Por eso les decía que, pues que en principio pues se iba a revisar todo eso. O sea, revisar, digamos, a cada una de las personas para poder valerle los puntos que tenían con cosas adicionales. Sí, señor. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Entonces, por ahora, pues sí hay respuestas que van a cambiar. Venga, a ver, Una por pregunta. acá echemos un ojo. Estoy mirando aquí en este momento, vamos a ver. Para el parcial, ¿cuántas preguntas más o menos son? No sé, no sé con cuánto las dejarán, mínimo 10, ¿Y cuánto tiempo dispondremos para responderlo? por ahí 1 hora, Hora y media, dice. Sí, Profe, profesora. ¿hasta cuándo hay plazo de entregar el taller? hasta el domingo. Es- Sí, pues aquí estoy mirando y si hay cosas. ¿Cuántos intentos eran? 2, ¿no? Sí, señor. Mira, por ejemplo, acá hay un estudiante que puso 0,84 sin el punto. Pero pues lo que me están diciendo del punto. Pero la respuesta está bien. Por lo menos a mí también me pasó. Yo le quité el punto para que de pronto la respuesta pues, pasara. Yo también le quité el punto, profe. Sí, entonces por eso les digo. Recibía la coma. Profe, y en el caso que da infinito, No, ningún ejercicio dado infinito, Andrés. Ah, un es número. que en la primera, o sea, en el primer ejercicio hay 2 intentos, ¿no? En el segundo Sí. me arrojó unos valores totalmente diferentes. Ah, sí, claro. Siempre cambiaba. Siempre iba a cambiar. Listo. Sí, voy a revisarlos. Listo, voy a revisarlos uno por uno para poderles colocar, por ejemplo, aquí por ejemplo, los que no pusieron la coma, pero les dio bien, ¿sí? Entonces, a los que pusieron la coma, pero lo pusieron bien, entonces ahí uno les Ah, puede, sí, es que decía que el punto no, pero entonces se podía poner a coma. eso, entonces, ahí ya. Entonces, tengamos ahí un poquito de paciencia. Yo reviso esto de aquí al viernes. Y si algo le echo una revisadita, pues el fin de semana y ahí cuadramos. Igual tenemos tiempo, tenemos esta semana y la otra para revisar todo este tipo de novedades y de notas y de todo esto. Entonces no se angustien, ¿listo? Pero sí voy a revisarlos porque ustedes sí son hartos, son como 40 y pico. Es más, no he llamado a lista. Gracias, profe. Juan, pero entonces, Gracias, profe. Juan, lo que pasa es que el quiz no está hecho el quiz no fue propuesto para hacerlo en un día, en media hora, está hecho toda una semana. Entonces, si tú dejas las cosas para última hora y tienes el tiempo suficiente para hacerlo y lo dejas para última hora, pues ahí sí yo te digo que no voy a revisar nada. Entonces, por ejemplo, si tú esperas hasta las 11:30 del domingo para subir el taller y no te sube, entonces, ¿qué pasa ahí? Atendiendo a que solo te faltan, bueno, suponiendo, uno supone de lo que uno, digamos, lleva ahí que solo les falta por ahí que 4, 5, 6 ejercicios por mucho. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces, eso sí es una de las recomendaciones de las que nunca dejen cosas para última hora, porque si sucede alguna novedad, uno puede tener tiempo de sopesarla. Uno en el correo, o sea, el correo no recibimos actividades porque para eso está en la plataforma, a menos que suceda una novedad, ¿sí? Pero una novedad que digamos así como el semestre pasado que se cayó la plataforma y que, ¿sí? Pero en este momento no sucedió nada de esas novedades como la que les estoy diciendo que voy a revisar quiz por quiz de cada persona para ver qué fue lo que pasó
y que las notas se van a ir ver afectadas, pero en mejorías, no en cosas malas. Pero si tú me dices que preciso ese día que ibas a hacerle daño a la plataforma, y ahí sí, entonces en ese hecho no. Por eso se dan tiempos de 1 hora. Por ejemplo, el parcial es toda una semana. Toda la semana tienen el tiempo para hacer el parcial. Entonces, por si hay alguna novedad, ¿sí? Por si hay alguna novedad, entonces para eso uno la puede solucionar con tiempo. Pero pues si van a hacer el parcial el domingo a las 11:30 de la noche, de afán, y pasa algo, pues difícilmente se puede solucionar rápidamente. Entonces, pues digamos aquí, pues es un mensaje que se los dejo a todos. No dejen las cosas para última hora, por favor, para que si hay alguna novedad, alguna situación, uno la pueda resolver, ¿sí? Yo sé que ocurren novedades, ¿sí? Se puede. Es más, siempre les recomiendo no usar el celular para hacer ni quizzes ni parciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en principio, si usted saca su celular, el celular tiende a cambiar de antena para conectarse. Y más cuando usted va en movimiento. Si usted va en movimiento con su celular, él se conecta, digamos, a una antena y luego pasa a la otra. Cuando hace ese cambio, puede haber un bajón de internet y la plataforma lo toma como que ya lo envió. Entonces, ahí la situación, digamos, se presenta y se ha presentado, ¿sí? Entonces, una sugerencia es que no hagan el quiz ni los parciales por celular, ¿sí? Traten de hacerlo en su computador. Para eso la conexión es más estable, pues en principio se está viendo bien qué es lo que está pasando. Y si en lo posible, pues bueno, digamos, en lo posible conecte su computadora en cable al módem. En lo posible. Eso sí es una de las cosas. Pero bueno, lo más recomendable es que no hagan el quiz ni parciales por celular, porque en eso sí hay muchos tropiezos ahí. Bueno, vamos a llamar aquí a lista rápidamente para tener ahí tiempito para tener descanso. Rosa Benavides. Rosa. Bueno, Daniel Camelo. Daniel. Freddy Capera. Presente, profe. Listo. Luisa Cárdenas. Luisa. Estefanía Castro. Presente, profe. Presente. ¿Quién dijo presente? Castro. Sí. ¿Y Luisa? No veo. Bueno. Johnny Castro. Johnny. Presente, profe. Listo. Karen Duque. Karen. Profe, ya respondió por el chat. ¿Dónde está? Ah, Sofía. Ya. Lo gritó y todo. Diana Duzán. Diana. Kevin Espitia. Presente, profe. María Elena Genei. Presente, profe. Andrei Julián. Presente, profe. María Elizabeth González. Presente, profe. Gerson Guatapí. Presente, profe. Jimmy Andrés León. Presente, profe. Lady López. Presente, profe. Paola Morales. Presente, profe. Esteban Muñoz. Presente, profe. Jenny Ortega. Presente, profe. Marilyn Pinto.
Presente, profe. Edwin Prieto, Chito, mami, chito. Presente. Jessica Rivera, Jessica, Andrés Romero, Presente, profe. Mónica Rusi, Mónica, Juan David Tarazona, aquí está, Laura Trujillo, Presente. listo, Diego Vallejo, Presente, profe. tenemos por aquí, Joana Vázquez, Joana, Laura Velosa, Presente. ya te vi, Oscar Díaz, Presente, profe. Rodríguez Franco Felipe, Presente, profe. Nelson Sogamoso, Nelson, Presente, profe. Elizabeth González, Presente, profe. espere, yo llamé a una muchacha, ¿Ya Elizabeth me González. llamaste, profe? Elizabeth González. Sí, señor. Y luego sigue Luisa González. Luisa. Amy Sánchez. Presente, profe. Tururururu. Fabián Melo. Señor, buenas noches. Hola. Bueno, ¿alguien faltó por nombrar? Sí, profe, Douglas Benavides, es que yo me matriculé como la segunda semana. Ah, bueno, es que no he sacado la lista nueva. Douglas Benavides. Benavides. Douglas. Listo, Douglas. Gracias, profe. ¿Quién más? ¿Alguien que haya faltado por nombrar? Profe, es que el compañero Juan David Tarazona no le funciona el audio y él se Ah, presentó. pero ya aquí en el chat ya lo tengo. Ah, ok, profe. ¿Listo? Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces, cualquier cosa, cualquier duda, por celular, por el celular por el celular o por el correo, por ahí estamos trabajando, cualquier cosa, pues ahí con mucho gusto. A ver quién escribió por acá. Ah, bueno. Bueno, esto ya lo respondo ahí de manera personal. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces les deseo lo mejor. Que tengan una bonita noche, una bonita semana. Les recomiendo mucho cualquier cosa, cualquier novedad. Por favor, me la hacen saber con tiempito para subiendo los trabajos. Recuerden que tienen hasta el domingo, ¿listo? Hasta el domingo para subirlo. Entonces, Profe, señora. qué pena ser redundante en la pregunta, pero el parcial entonces no importa que no lo presente en el horario de clase, lo puedo presentar cualquier día en cualquier horario. Efectivamente, Laura, Ok. efectivamente. Tenemos toda la semana para hacerlo, sino que pues digamos que el tiempo preciso es el tiempo de la clase. Sin embargo, pues cabe recordar que mientras ustedes están haciendo parcial, nosotros estamos calificando, ¿sí? Digamos que yo dentro de 8 días estaré calificando sus trabajos y O ustedes sea que están no haciendo tenemos parcial. clase normal, ¿cierto, profe? Entonces no tenemos clase. No tenemos sesión. Creo que ya que en teoría Muchas nosotros gracias, deberíamos profe. desarrollar ese parcial dentro de 8 días en ese lapso de periodo de tiempo. Sí, pues De digamos que clase. en teoría sí, pero digamos lo que dice Laura, si ella no lo quiere presentar, si no se lo quieren presentar el martes de 6 a 8, sino el sábado o el domingo en la mañana, pues bueno, tienen todo su disposición de tiempo, no hay problema. ¿Listo? Gracias. Lo importante es que lo hagan, eso sí. O sea, mejor dicho, eso sí es lo que deben hacer.
Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, que tengan buena noche, que estén No, muy profe, bien. feliz.